Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer esta preciosa puntada para la cual necesitamos montar la cantidad de cadenas que nosotros queramos. No importa si son pares o nones. Vamos a hacer nuestro nudo deslizado y voy a montar 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En esta primera vuelta vamos a tejer puros puntos bajos. Nos van a quedar 19. Ya llegamos. Subimos con 2, volteamos y en este punto vamos a tomar no todo el punto anterior, sino solo la parte de atrás. Cargamos y hacemos nuestro punto alto. Solo en el primero va a ser así. Ahora, en este mismo vamos a cargar uno y en el siguiente vamos a cargar otro. Cargamos hilo, sacamos 3 y los otros 2 y repetimos. En este agujero que nos quedó aquí, montamos un hilo, en el siguiente, siempre por detrás, sacamos 3 y los otros 2. Cargamos en este, el que sigue por detrás, sacamos 3 y los otros 2. Repetimos. Cargamos en este, luego en este, cargamos 3 y los otros 2. Y nuevamente. Esta puntada le da una textura muy bonita. Repetimos. En el que sigue, los 3 y 2. Otra vez, en el mismo que sigue, 3 y 2. En el mismo, el que sigue, cargamos 3 y 2. Aquí tenemos. Cargamos. Este que sigue y nuevamente. Cargamos el que sigue, los 3 y estos 2. Este, el que sigue, que ya es la orilla, 3 y estos 2.
y vean qué bonita se va viendo. Ahora vamos a cargar hilo, volteamos y no vamos a tomar el medio punto completo, lo vamos a tomar solo de nuestro lado. Ahorita les enseño por qué, es parte de la puntada. Vamos a hacer un medio punto, pero solamente tomando el hilo de enfrente. Todos son medios puntos en esta vuelta. Es una con el dibujo como les mostré y otra de puros medios puntos. Una y una. Esta es nuestra vuelta 3. Subimos, volteamos y vean lo que está quedando. Vean qué bonito. Y vamos a repetir. Cargamos y ahora por la parte de atrás. Cargamos uno y hacemos nuestro punto alto. Ahora de aquí tomamos otra vez, cargamos y en el que sigue por atrás para poder dejar esa línea que hizo que se marcara esta línea. Otra vez la estamos dejando aquí. Cargamos aquí, pasamos al siguiente, los tres y este. Nuevamente, cargamos en el siguiente, pasamos los tres y nuevamente. Otra vez aquí. Cargamos en este mismo y aquí va. Estamos haciendo exactamente lo mismo que en la vuelta 2. Aquí ya llegamos a la última. Así vamos. Ahora volteamos y acuérdense, solo por la hebra que tienen cerca de ustedes para no perder la línea. Mire, aquí está.
Miren qué bonita. Aquí la tenemos. Esta es la parte de adelante y esta línea va haciendo que se marque. Se ve muy bonito. Esta es la parte de atrás. Así es como se ve en grande. Ojalá les guste y la puedan disfrutar y aprovechar. Saludos. Gracias. Bye.